yo estaba buscando algo que sintetice, algo que sea expresión de todo esto que estamos pasando, ¿ya? Y he encontrado a Alberto Vergara. Alberto Vergara es una persona, digamos, el científico más serio, joven, actualizado y más neutral de todos, ¿ya? Porque diferentes autores son bastante ideológicos, ¿no? Tienen mucha carga de uno u otro lado, y este autor que les he dado su entrevista en La Encerrona, y les recomiendo que vean La Encerrona. La Encerrona es el mejor noticiero sobre la pandemia y la actualidad que ha surgido, con Marcos Cifuentes, un joven muy destacado y muy serio. Entonces, ese les puede servir para mirar qué está pasando en el Perú actual, ¿ya? Esa entrevista muy buena que le hace Marcos Cifuentes ¿cómo se llama? Vergara, ¿no? ¿Qué nombre he dicho? Ya, este autor. Entonces, otra cosa más, en los trabajos yo estoy viendo mucha carga del diagnóstico y de la causa. No, pónganle más problema, solución, ya, perdón, problema. Pónganle más la propuesta, ya, cárguenle la propuesta, ya. Mucha carga, muchísima carga de diagnóstico, de causa más profunda, muchísima carga. Ya, entonces ahora reviertan eso y pónganle más carga de la propuesta y la solución. Ya, eso les va a dar al trabajo, le va a dar al trabajo más peso, ¿ya? Y otra de las cosas que estoy viendo es que en el trabajo está faltando el tema de la región, ¿ya? Entonces, justo ahora voy a aprovechar esta clase para trabajar el tema región, ¿ya? No sé si les interesaría que trabajemos el tema región. ¿Están ahí? Profesor, una pregunta. ¿Este tema de la región se refiere a un tema de región Cusco o tema de regional de relación a... Cusco, O sea, Cusco, ya, Cusco, ya. Cusco. ¿Te parece que un poquito más quisieras saber de la región Cusco? ¿Quisieras? ¿Te Sí, ayudaría profe, tu trabajo? sí, para poder ¿Sí? agregarle más trabajo, ya, ¿Ya? pues, mejor sería, ¿Qué? más centrado. Ya. Listo. Adriana, ¿qué dices tú? ¿Te gustaría agregar lo de la región Cusco? Sí, profe, para hacerlo el trabajo de todas formas un poco más centrado, más, como dice mi compañera, más enfocado, empezando por acá, por Cusco, Ya. ¿no? Estoy terminando de tomar mi desayunito. Ya, ya, perfecto. Edward, ¿te parecería bien que trabajemos Cusco ahora? ¿La región Cusco? Sí, profesor, nos serviría un poco mejor para poder ver un poco más de cerca cómo es la situación, ¿no? Para entenderlo mejor. Perfecto. Entonces, Ingrid, ¿qué tal? ¿Te parece que trabajemos Cusco? ¿Te ayudaría? Sí, profesor, va a ser más amplio también nuestra solución con la región, ¿no? Ya, entonces vamos a trabajar Cusco, ¿ya? Voy a hacer primero una introducción histórica de cómo en Cusco sí ha habido intentos de desarrollo, ¿ya? Para que ustedes conozcan este, qué ha habido en Cusco, ¿no? ¿Qué cosa ha ocurrido, ¿no? Entonces, conozcan algunas bases del Cusco, algunas bases de la historia del Cusco, para que a su vez les sirva y con eso puedan proponer algo, ¿no? En vuestra vida futura. Entonces, sin más que decir, por favor, lápiz y papel, lapicero y papel, pues empezamos con Cusco, ¿ya? Muy buenos días, señores alumnos. Voy a trabajar el tema de Cusco y el desarrollo, ¿ya? Este PPT les voy a enviar a vuestro correo y fíjense ustedes que Cusco no siempre ha sido atrasado, solo turístico, ¿ya? Ahorita conocemos a un Cusco turístico, un Cusco que solo se dedica a las actividades de servicio, ¿no? Y realmente no tenemos un Cusco productivo, ¿no? Muchos se preguntan, ¿y de qué vive Cusco? ¿No? ¿Y por qué compra tanto? En realidad, gran parte del Cusco es burocracia,
turismo, pero es un turismo que deja migajas, ¿no? Ah, Se lleva el maíz y deja acá la chala, ¿no? Y realmente, si así es la chala que deja, ¿cómo sería el maíz, ¿no? Si el maíz se lo llevan otros y la chala se queda acá, ¿no? Y quizás un granito por ahí que a veces cae al suelo del Cusco, ¿no? Entonces, por eso es que hay mucha pobreza, mucha diferencia. Apenas saliendo de Cusco ves chocitas y una miseria, y eso es ya grave. Dice que cuando un país está grave es cuando ves grandes diferencias sociales en un mismo espacio, ¿no? Tú sales hacia, ya pasando nomás Sailla, ya en Sailla nomás ya ves comunidades campesinas totalmente pobres, ¿no? O casitas totalmente pobres, ¿no? Con una gran diferencia entre las construcciones de material noble que hay, ¿no? Eso ya te dice mal de un país, ¿no? Y de una región, ¿no? Mal te dice, ¿no? Y entre Cusco y otra ciudad grande, encuentras a Sicuani, pero Sicuani no se parece nada a Cusco, es chiquitito, ¿no? Entonces, no, o sea, uno de los indicadores que demuestra atraso y pobreza en un país es cuando tú encuentras entre ciudad y ciudad cercanas ciudades fuertes, ¿no? Tú viajas, por ejemplo, en Europa, ¿no? Encuentras una ciudad bien desarrollada y a los 20, 30 minutos otra ciudad también desarrollada, ¿no? Pero aquí tú viajas y encuentras ciudades menos desarrolladas, menos, y tienes que llegar a Arequipa para encontrar una ciudad grande, ¿no? O a Puno, más o menos como Cusco, ¿no? Ese también es otro factor, es otro indicador de que entre ciudad y ciudades no hay un soporte de desarrollo. ¿Por qué? Una ciudad para crecer necesita soportes espaciales, ¿no? Geopolíticos, geoeconómicos, ¿no? Si es fuerte una ciudad y otra ciudad fuerte está a su lado, primero que va a tener mercado, ¿no? O sea, yo produzco algo y ¿quién me va a comprar? No me va a comprar, no me va, Kikijana, no me va a comprar Urcos, ¿no? Con las justas Urcos me comprará un poquito. No me va a comprar Cusipata, ¿no? Digamos, yendo hacia el sur. O no me va a comprar, pues, no, Limatambo, o yendo hacia el este, hacia el oeste, ¿no? No me va a comprar, pues, yendo al este, no me va a comprar, pues, Marcapata o Congate, ¿no? Me tiene que comprar una ciudad casi parecida a Cusco y tiene que estar cerca para que exista eso que se llama el redes de mercado y proximidades, ¿no? Es toda una estrategia que hay, ¿no? De ciudad y de región. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Perfecto, continúo. Entonces, eso quiere decir que entre uno de los símbolos de atraso, de falta de coherencia regional, de un desastre en términos de distribución y de estrategia de desarrollo económico, es eso, ¿no? Entonces, el Perú es un desastre, ¿no? No solo el desastre swing que estamos viviendo en el poder, ¿no? Un presidente, como dicen acá, elete, que se hace dominar por un bailarín y por dos secretarias, ¿no? ¿No? Sino que también, y las mafias que están ahí acechando, ¿no? Sino que pues todo el Perú es una desgracia mal distribuida, totalmente mal distribuida, ¿no? Entre en 1000 metros de distancia, tú puedes encontrar una casa bien elegante como una choza muy pobre donde la gente come pan con mate, ¿no? Entonces, eso, digamos, te demuestra que pues a nivel de regiones hay que trabajar mucho, ¿no? Pero no siempre fue así, no siempre fue así, ¿no? Yo quiero en esta clase demostrarles, darles una clase importante sobre cómo en alguna oportunidad Cusco fue un lugar importante, ¿no? Entonces, ahora es una desgracia, presidentes regionales presos, un presidente que ya ha perdido la brújula, un sistema de salud que ha colapsado, ¿no? Y dicho ya de paso, casi mi hermana muere en ese sistema de salud, ¿no? Por poco la hemos rescatado a mi hermana. ¿Y cuántos de ustedes también habrán visto penurias en este sistema de salud? Un sistema educativo, excepto esta universidad, ¿eh? Excepto esta universidad, las demás no están funcionando, ¿no? Es una desgracia, o están especulando, o están haciendo negociado, ¿no?
y los niños que no pueden. Entonces, todo eso que estamos viendo, esa desgracia en Cusco, una economía colapsada, ¿no? Ya nosotros habíamos hablado de que cuando tú pones la canasta de los huevos en la punta del triángulo, primero que en la punta de un triángulo no tienen equilibrio y se pueden caer cualquier rato. Segundo, que están ahí todos los huevos de los cuales te alimentas y cuando se caen vas a quedarte sin huevos, ¿no? Entonces la idea es que no haya ese triángulo, que más bien haya una especie de trapecio con algún poquito de declive, ¿no? Un trapecio, ¿no? Donde más o menos no haya tanta injusticia, ¿no? Muy pocos en la punta y muchos en la base, ¿no? Digamos que eh, hayamos desarrollado lo que se llama una economía diversificada, ¿no? ¿Qué es una economía diversificada? Es una economía que no pone sus huevos en una sola canasta, sino en varias canastas y en diferentes sitios para que cuando ocurra algo, cae una canasta, pero tienes otros huevos, ¿no? Entonces no bebas de un solo pugio. Tienes que tener varios pugios, no tengas un solo abrevadero, no tengas un solo sitio de comer, un solo sitio ¿no? Entonces, eso ha pasado en el Cusco, ¿no? Y me olvidé hablar del PER 39, ¿no? Entonces, es eso lo que tenemos en el Cusco, ¿no? Es eso lo que tenemos en el Cusco, es esa el talante con el que estamos ahorita viviendo este panorama. Entonces tenemos esto, ¿no? En el Cusco tenemos antecedentes de haber tenido desarrollo integral, desarrollo profundo, ¿no? Este es Chinchero, ¿no? Chinchero, sin ese. Y Chinchero te demuestra cómo entre los pisos ecológicos del Valle y de la Puna y de la Pampa hay conexiones importantes, ¿no? Conexiones importantes que te explican que en la colonia hubieron puntos fundamentales de desarrollo humano, ¿no? Chinchero te unía toda la producción de maíz del Valle Sagrado de los Incas, porque de acá más abajito están los andenes, y de los andenes tú puedes ir por Urquillo hasta Urubamba, ¿no? Y por acá te conduces hacia Maras, hacia toda la zona que va hacia la selva. Prácticamente Chinchero fue un sitio estratégico muy importante, ¿no? Y justo ayer, estos días está de fiesta, ¿no? Porque está advocada a la Virgen de la Natividad. Entonces, te das cuenta tú que Cusco, pues, como hemos dicho, no solo hemos visto lo malo, hemos visto lo bueno, tenía pues su mercado interno, su ruta de la plata y muchas otras cosas, ¿no? Importantes, ¿no? Teníamos el Valle de Yucay, ¿no? El Valle de Yucay, un valle fértil, donde estuvieron los españoles, ¿no es cierto? Desde donde se hicieron alianzas, se hicieron convivencias, ¿no? Aquí está en Yucay, y tenemos también todo lo que es el turismo, el desarrollo agrario, ¿no? El mejor maíz que tenemos, el maíz más grande y todo ello, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que pues aquí también en la época colonial se desarrolló toda una industria, una prosperidad, se desarrolló una especie de convivencia democrática, casi igualitaria entre grupos populares y grandes empresarios, ¿no? Que fueron desarrollándose, ¿no? Y entonces sí hubo aquí un grupo de emprendimiento, ¿no? Pero yo quería enfatizar en la existencia de los empresarios del Valle de la Convención, ¿no? Que es importante. Luego de la guerra de conquista, de independencia, de conquista, independencia, y de conquista lo llaman los Borbones, ¿no? Luego de la guerra de la independencia, bueno, el Perú pues queda destrozado como después de toda una guerra, ¿no? Porque la guerra moviliza recursos, te paraliza todo, como hay guerra no puedes producir tranquilo, estás en tu chacra y tú no sabes cuándo va a invadir un enemigo, otro bando, no sabes de qué bando vas a estar, ¿no? Entonces, toda la guerra de la independencia fue todo un desastre económico, ¿no? Y ya saben ustedes que después de la independencia hubo crisis climáticas, crisis sanitarias como ahora, ¿no? Pero peores todavía, porque ahora todavía podemos tener cuarentena, no sé algo. Antes era también terrible, ¿no? La pobreza y falta de medicamento y todo eso. Entonces,
cae la economía, ¿no? Porque los Borbones destrozan la economía con sus impuestos, con sus repartos, con todas sus tonterías. Y obviamente entran también los especuladores, toda esta gente que hemos dicho que no le gusta el mercado, la competencia, la calidad, ¿no? Entonces, un desastre, ¿no? Un desastre absoluto la economía, ¿no? Y Cusco peor, ¿no? Cusco había quedado así, arrinconada, sin ningún papel, ya los virreyes acá no estaban, ¿no? Antes tenía importancia con la ruta de la Plata, porque bueno, pues Cusco congregaba, ¿no? Los caciques, pero ahora los caciques habían sido perseguidos, habían sido eliminados muchos de ellos, los movimientos de esos grandes hombres que se habían levantado contra los Borbones, fueron desarticulados, estaban medio... Entonces Cusco, incluso hay narraciones que cuentan que Cusco apestaba, que Cusco habían epidemias continuas, muertes por mala calidad sanitaria, ¿no? Cusco, terrible el siglo XIX, ¿no? Sin embargo, hubieron hombres que salieron de este grupo de fracaso, ¿no? De atraso, y hombres que comenzaron a inyectar capital, ¿no? Los que conocen Quillabamba saben que toda esa zona se llama la Hacienda de Santana, ¿no? Invocada a la Virgen, a la Madre de María Santana, porque en esa fecha fue inaugurada la hacienda, ¿no? Una hacienda próspera que dio un giro a la economía del Perú, ¿no? De este Cusco, ¿no? Y ustedes saben que el café no es peruano, ¿no? Es de Malasia, el té también, ¿no es cierto? Y el cacao sí es de Centroamérica, ¿no? El cacao es de Centroamérica. La papa es de Chile, ¿saben ustedes, no? La papa tiene origen de Chile, el maíz tiene origen mexicano, ¿no? Entonces, la papa es del sur de Chile. Entonces, el cacao, pues, y el café comienzan a tener una producción enorme, ¿no? En el Valle de la Convención. Y esto yo les cuento porque, les quiero hacer pensar cómo es que sí podríamos nosotros volver a tener un mejor control de nuestra economía regional, siempre y cuando hayan mecanismos mejores de control, ¿no? La plata del canon del gas de camisea, del canon de las minas de las Bambas y de Espinar de Antapacay, se pierden a propósito, ¿no? Yo diría que más bien hay gente en Lima que quiere que la gente se corrompa porque eso atrasa, porque si nosotros nos levantamos y comenzamos a desarrollar, podemos desafiar a la Lima, ¿no? Que mejor que la Mancha India, así lo llaman, ¿no? Que esos indios del sur no tengan desarrollo, que se roben entre ellos, que se corrompan, ya, cosa que van a estar atrasados y ya no van a hacer fuerza contra nosotros. Pero si es que los controlamos bien, hacemos que estén bien las cosas, pucha, van a prosperar y van a ser un peligro, ¿no? Entonces, yo ya tengo claro eso, ¿no? Ya tengo 57 años, viejo viendo la política, y cuesta decirlo, pero hay mafias en Lima, no todos, por supuesto, no hay que generalizar, estoy hablando de unos pequeños grupos, pero que tienen el resorte del poder, que juegan a que nosotros nos corrompamos, no pase nada. Ha pasado miles de millones por la convención y se están muriendo y no tienen oxígeno. Qué triste, ¿no? ¿Ya? Miles de millones por Cusco y no tienen, y así, no tenemos ni un hospital bueno. Entonces, este hombre que se llama Martín Pío Concha, un gran hombre, un gran emprendedor, articula pues empresarios del sur, del norte, tenía contactos con el extranjero, un hombre reconocido, ¿no? Tenía visión, carácter y también sabía rodearse de personas, movilizador de capital, movilizador de espíritus, movilizador de sociedad, movilizador político también, obviamente, ¿no? Un empresario de esta magnitud en un mundo corrupto como el que es entonces del Perú, hasta ahora sigue siendo corrupto, pues siempre tenía que aceitear por ahí, tener algún vínculo o promocionar algún político, ¿no? Pero en el fondo este hombre desarrolló, ¿no? Potenció el café, ¿no? Potenció el cacao, ¿no? Los cultivos que más tarde los arrendires con la coca van a ser y con el café van a ser toda una revolución en los 60, ¿no? Y tanto así que los gamonales, dueños de las tierras, que les habían regalado, toma tu tierra, haz lo que puedas, a ver si puedes trabajar, y tuvieron éxito, y más bien, y después los gamonales dijeron, como ahora tienen éxito, devuélveme la tierra, ¿no? Más o menos es como los palestinos, ¿no? Los palestinos, por ejemplo, Gaza, Cisjordania, Hebrón, Jerusalén,
no estaban antes en sus planes de reclamo, ¿no? ¿Por qué? Porque esos territorios estaban en manos de Egipto. Entonces, como están en manos de Egipto, yo no reclamo, ¿no? En fin, pero cuando los israelíes toman después de la guerra de los 6 días del 68, en junio, ahora sí, Palestina es, parte de Palestina es Jerusalén, parte de Palestina, algo así más o menos hacen los hacendados en los 60, ¿no? Esa tierra es olvidada, ¿no? Tómatelo. Y lo prosperan los arrendires, ¿no? Y comienzan a vender el café, ganan dinero, ¿no? Y cuando comienzan a ganar dinero, ahora sí mi tierra es mía, no es tierra de baldío, como decían ellos, ¿no? Entonces, oportunistas, ¿no? Entonces, el que origina todo ese boom, toda esa prosperidad, ¿no? De la convención, ¿no? Porque no solo es Quillabamba, y dentro de Quillabamba la hacienda de Santana, porque no toda Quillabamba es Santana, ¿no es cierto? Es Martín Pío Concha, ¿no? Entonces les hablo de este hombre porque tenemos que tener en cuenta que la prosperidad del Cusco, ¿no? Que va a venir de todas maneras, y depende de ustedes, ni nada más que de ustedes, ¿no? Por eso yo digo que en el Cusco necesitamos formar una burguesía regional ilustrada, liberal, de socialdemócrata, ¿no? Yo creo que necesitamos urgente en Cusco eso, urgente, urgente. ¿Ya? Y no lo va a hacer nadie, sino ustedes, ¿no? Y espero que antes de morirme me entere que alguno de ustedes han formado ese frente, ¿no? Entonces, ese es Martín Pío Concha, un hombre que dispara el té, dispara el cacao, dispara las relaciones sociales, dispara el emprendimiento, sobre todo, ¿no? Un espíritu de que sí se puede hacer en Cusco, ¿no? Y su casa está, pues, en lo que es lo que era antes el puesto policial de Santa Catarina, donde yo estuve preso varias veces cuando era joven y rebelde contra la dictadura militar, ¿no? Varias veces ahí me torturaron, ¿no? Hasta hacerme temblar el cuerpo, ¿no? Y ahora está ahí el Museo Machu Picchu, ¿no? Frente a la biblioteca en Santa Catarina Ancha, ¿no? Acerca del templo de Santa Catarina, ¿no? Entonces, ahí es su casa, ¿no? Por ejemplo, acá, influyente este hombre, ¿no? Dicen que tenía su casa yo hice un trabajo para esa casa de Pío Concha, se llamaba, ¿no? En Coyotayo, donde está el paradero de Urubamba. Hay una casa bonita de Copesco que han restaurado. Entonces, vale decir, era un hombre que estaba metido en todo, estaba metido en la política, estaba metido en lo social, emprendía, daba trabajo, emprendía empresas, y así un hombre que hizo mucho por Cusco. Entonces había que recordarlo, ¿no? Estoy hablando de 1830, después de la independencia, ¿no? Entonces hubo gente así muy buena, ¿no? Y bueno, luego pues en Cusco saltamos al siglo XX, ¿no? Ustedes han leído el libro de Margarita Yeseke y esta chica Lilian Calmet, muy, muy excelentes historiadores. Lilian Calmet actualmente trabaja en el Ministerio de Educación y está haciendo cursos online, ¿no? Para historia, todo eso. Una chica emprendedora, que se mueve, se mueve. Entonces, Cusco, como dijimos, ¿no es cierto?, tenía una ventaja enorme. Si ven aquí el mapa, los barcos que venían de Europa, para llegar a Lima tenían que pasar por aquí, todo el Atlántico, entrar el Atlántico Sur, ir hasta el Cabo de Hornos, del Cabo de Hornos subir todo Chile, toda la franja de América del Sur y llegar recién al Callao. Y del Callao otro jaleo era aquí, la ruta por acá, la otra ruta por acá. Y era todo un jaleo, ¿no? ¿Qué ocurría con Cusco? En ese entonces, más directo que el viaje de Lima, porque demoraba mucho el barco. Aquí en Buenos Aires descargaban material, bibliografía, ideas de Europa y directo viajaba por Argentina, Bolivia, Sicuani, Cusco. O sea, un libro de Europa a Cusco llegaba muchos meses antes que un libro que mandabas de Lima. Es increíble, es increíble. Pero un libro de Europa o de Estados Unidos llegaba a Cusco muchísimo más antes que, que de Lima, ¿no? Y más actualizado, ¿no? Por esta vía Argentina,
Bolivia, Cusco, ¿no? Que es una ruta que mi hermana utilizó para estudiar en Argentina, por ejemplo, ¿no? Y muy cara en mi familia. Entonces, es una ruta nuestra. Los cusqueños teníamos mucho contacto con argentinos, con bolivianos, casi un solo país, ¿no? Porque fuimos pues, república, confederación peruano, sudperuana, ¿no? Entonces, este hecho pues hizo que Cusco tuviera en su seno importantes hombres destacados, ¿no? Como que venían a Cusco, porque primero que era culto, y segundo que teníamos una carga histórica importante, ¿no? No, claro, Cusco, 3 veces capital del Perú, ¿no? Capital del Imperio Huari, capital del Imperio Inca y capital de la ruta comercial del sur, ¿no? No era capital del virreinato, por supuesto, porque el mar siempre fue importante para esas culturas de navegación, ¿no? Europeas. Entonces Cusco tenía, como siempre, también toda una agenda política, ¿no? No se olviden ustedes que los Borbones, ¿no es cierto?, nos odiaban a los cusqueños porque nos decían la Mancha India, ¿no? El centralismo Borbón nos odiaba a Cusco porque nos decía la Mancha India, ¿no? Después de la guerra con Chile, Cusco quedó más o menos como la única ciudad que no colaboró con los chilenos, casi no llegaron a Cusco, ¿no? Y había logrado mantener su cultura y su personalidad, ¿no? Entonces, ese hecho de que tuvieses una universidad muy culta, con bastante influencia europea directa, con una rebelión natural del cusqueño, ¿no? Porque a los cusqueños nos sacaron el ancho, el alma en el siglo XVIII, en la independencia nos abandonaron, fueron contra las tierras de los indígenas, los criollos se apropiaron de todo, se centralizaron su poder en Lima. Cusco había quedado bien magullado, ¿no? Y después de la guerra con Chile, más todavía olvidado, ¿no? Entonces, en Cusco comienza a desarrollarse un grupo bastante fuerte, no solo económico, que comienza a hacer fábricas, a continuar la obra de la colonia, de lo mejor que tenía, comienzan a renacer fábricas, ¿no? En el Cusco viene la primera fábrica de América Latina, que es la fábrica de Lucre, ¿no? Aquí en Lucre abajo, que va a producir cantidad de telas, va a abastecer al ejército peruano, va a abastecer al mercado interno, ¿no es cierto? Se van a producir la fábrica de Urcos, la fábrica de Chertuyo, Gemaranganí, más tarde, el año 25, se va a inaugurar la fábrica Huáscar, donde ahora está el Jardín de la Cerveza, y el mercado de Huanchac, en Huáscar, ¿no? Por eso se llama Huáscar esa avenida, porque la fábrica de tejidos se llamaba Huáscar, por eso se llama Huáscar esa avenida, ¿no? La Estrella, ¿no? El barrio que ustedes conocen de San Juan del Cielo es de los trabajadores de allí, ¿no? El barrio Gunter que va hacia arriba es de los trabajadores de la cervecería. Es un enorme protagonismo económico, social, bastante, un protagonismo social, porque pues Cusco renacía, ¿no? Cusco volvía a renacer, ¿no? Y eso le daba una importancia enorme al Cusco, ¿no? Había un renacimiento cusqueño, ¿no? Un renacimiento importante en Cusco. Y en lo político, ¿no es cierto?, muchos movimientos marxistas, ideas socialistas, ideas liberales, ideas revolucionarias, ideas democráticas, ¿no es cierto?, viajaban de Argentina hacia Cusco, ¿no? Y en ese entonces, pues, el foco donde se desarrollaba todo el mundo era el foco de las universidades, ¿no? Y la universidad no solo era, pues, una universidad como ahora, ¿no? Una universidad más, ¿no? La universidad antes era donde se centraba toda la clase política, religiosa, económica, aristocrática de la sociedad, ¿no? La universidad era una especie de confirmación aristocrática de la sociedad, ¿ya? Entonces la universidad no era pues lo que es ahora, no una universidad más, ¿no? No era el foco de la sociedad de todo, ¿no? Y entonces también como eran feudales las universidades, los catedráticos regentaban las cátedras. ¿Qué significaba regentar? O sea, tenían la cátedra de por vida.
sea, ni siquiera concursaban ahora como ahora, ¿no? Presentas tu currículum vitae, pasas a un concurso. No, no, los catedráticos eran dueños de la cátedra. Ahí se enquistaban, nacían y morían en la cátedra, ¿no? Entonces, y así pues los catedráticos, eran así unos tiranos, unos señores que enseñaban poco, y los chicos, pues que en ese entonces ya les llegaba libros de Europa, ¿no? Y en Europa también habían estas rebeliones, una fuerza joven que buscaba por un nuevo mundo. Entonces esas ideas llegaban a Cusco, esas ideas políticas modernas, ¿no? Más el indigenismo, más el incanismo, más la idea de los incas, las ideas de Garcilaso de la Vega, que eran ideas revolucionarias, más la idea de Cusco que va a renacer con el Incario, pues Cusco se había convertido en una zona fundamental, ¿no? Ahora lo utiliza el turismo, pero ese entonces era una fuerza política, era una fuerza social, una fuerza económica también, ¿no? Las grandes empresas que habían, fábricas de fideos, fábricas de chocolates, fábricas de cera, cervecería, teníamos cantidades de producción de cerveza. Si ustedes ven los periódicos de 1920, 30, van a ver que en Cusco circulaba casimires de franceses, había una buena capacidad de adquisición, había todo un capital en Cusco, ¿no? Y por otro lado, la parte social, ¿no es cierto? Habían movimientos sociales que eran patrocinados por los propios cusqueños, movimientos campesinos, ¿no? Entonces, no, pues Cusco no era cualquier cosa, ¿no? Cusco era un sitio fundamental y sustancial, ¿no? Entonces, mira, les cuento esto, de repente les estoy aburriendo con mucha historia, para ver cómo es que Cusco no siempre fue atrasado como ahora, ¿no? Una ciudad que solo vive del turismo, del servicio, de la burocracia, ¿no? Y que cae el turismo y cae todo, ¿no? Nunca ha sido así Cusco, nunca. Cusco tenía una diversidad de economía, pero también tenía un grupo que lo protegía, ¿no? Un grupo político que lo protegía, Cusco, ¿no? Los grupos de poder económico, político en el Cusco eran fuertes, se podían enfrentar a Arequipa, se podían enfrentar a Lima, ¿no? ¿Y dónde está ese grupo, no? Y aquí yo pongo a grandes personajes de la historia, porque estos grandes personajes de la historia, Porras Barrenechea, Basadre, González Prada, hablaron de Cusco, ¿no? Y es más, yo tengo unas fotos que no sé cómo rescatarlas, donde prueban cómo Porras Barrenechea, uno de los más grandes intelectuales del siglo XX, ¿no? Estuvo en Cusco promocionando ideas políticas de cambio, de modernización y modernidad, ¿no? Entonces, esto era Cusco, ¿no? Para que ustedes sepan y esto les pueda ayudar en vuestras propuestas del trabajo que están haciendo, ¿no? Un poco ver en qué estaba Cusco y en qué está Cusco, ¿no? Entonces, eso es Cusco. Y acá tenemos la figura de un gran hombre, ¿no? A ver, ¿quién es este gran hombre y dónde vivía? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir? ¿Quién es este gran hombre y dónde vivía? ¿Alguien lo puede reconocer? ¿Están ahí? ¿Pueden darme un comprendido o ya se han dormido? ¿Están ahí? ¿Alguien me puede contestar? Profesor, según lo que sé yo y lo que he leído, Luis E. Valcárcel era una persona o era un intelectual que estudiaba sobre el indigenismo. ¿Sí? Puede ser. O bueno, era. Perfecto. Pero, ¿dónde vivía? No me acuerdo. Disculpa. ¿Dónde ahora es la Universidad Diego Quispetito? En Marqués. ¿Nunca han visto una placa que está ahí en la universidad al costadito? ¿Nunca han visto esa placa? Es una placa Bueno, una placa. es una placa en yeso, incorporada. ¿No vieron eso nunca? ¿Qué más ha hecho este hombre? A ver, ¿quién más me puede decir? Ya dijo que es un indigenista, pero ¿qué más hizo? ¿Qué más logró? Esa es una de sus facetas importantes. Sí, es un indigenista, ¿ya? Pero ¿qué más hizo? ¿Qué más hizo?
fue un gestor prácticamente de la modernización de Cusco. ¿Ya? Como la universidad en ese entonces era el centro del mundo, este joven, muy joven, ¿no? Tendría pues unos 10, no llegaba a 20 años, hizo un movimiento revolucionario de la universidad, pero que no solo fue de la universidad, como decía, porque si hacías un movimiento en la universidad, obviamente lo hacías en toda la sociedad. Este joven, ¿no es cierto?, se levanta en 1909 y promueve una enorme revolución. Un ratito, espérame, por favor. Un ratito, espérame. Un ratito, espérame. Un ratito, espérame. Mil disculpas. Entonces, no solo promueve una revolución en la universidad, como la universidad, y acá pongo la figura de la Universidad del Cusco, ¿no? Esto es en su local central, porque es el local de Perayo es todavía de los años 50, ¿no es cierto? Entonces, mira, aquí pongo la universidad y a propósito he puesto con la Compañía de Jesús, ¿no? Y todas sus cúpulas. ¿Por qué he puesto esto? A ver, ¿quién me podría decir? Porque, a ver, alguien en vez de decir por qué he puesto esta foto, no otra de la universidad. Puede ser, por qué está la Compañía de Jesús junto a al Paraninfo, ¿verdad? Claro, la universidad es de la Compañía de Jesús, pues, la universidad es de los Era de los jesuitas. jesuitas, profe. Era Claro, yo. por supuesto. Y al ser de los jesuitas es de las castas del Cusco, ¿no es cierto? Entonces este joven se levanta en 1909 y cambia el destino de la universidad. Es un hombre que hace toda una revolución en 1909, le da otra forma a la universidad y a la sociedad cusqueña, ¿no? Y entonces yo creo que con Valcárcel, aparte de ser indigenista, como dijiste, ¿no? Es también un hombre que abre las puertas del Cusco, ¿ya? Y no solo al turismo, ¿ya? Porque cuando él presenta su plan de reforma, se levanta, ¿no? Y fue, creo, en febrero de 1909 y ¡pah! Dispararon un tiro al techo, ¿no? Y en ese entonces había una chica en la universidad, una sola mujer, ¿no? Así era machista siempre Cusco, ¿no? Y todas las señoras que vendían, porque la plaza de armas era un jatu, pues, mercado, ¿no? Las señoras del mercado dijeron, pucha, se están peleando por esa chica, ¿no? Entonces ni siquiera idea tenían de lo que estaba pasando en la universidad. No, este joven, ¿no es cierto? Pues te abre las puertas del futuro, te abre todito, ¿no? Te cambia ¿qué se enseñaba antes en la universidad? Trivium. ¿Y qué es el trivium? Retórica, oratoria y teología, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Para qué te sirve eso, no? Ya, entonces era una universidad de forma, ni siquiera era una universidad, ¿no? Sino simplemente era una extensión del feudalismo, ¿no? Y no sé si ustedes han visto personas que tienes que decir el doctor, ¿ya? Y no porque sean doctores, porque el doctorado es un rango social, perdón, es un rango epistemológico, científico, que significa el doctor es el creador de creadores de ideas, o sea, es el que hace crear a los creadores de ideas epistemológicas, filosóficas, ¿no? Ese debe ser un doctor. Pero aquí en el Perú pues tenemos doctores por todo lado, a todos le dicen doctor, al médico doctor le dicen, ¿no? Entonces, al abogado doctor, ¿no? Entonces te vas a dar cuenta que esa universidad aristocrática donde te daban el título como un título, el grado de doctor como un título nobiliario, todavía existe, ¿no? Es lo que llamamos la permanencia del pensamiento feudal. Entonces, el doctorado en la universidad pues, era un grado, un título nobiliario más que un grado epistemológico, ¿no? Entonces, este hombre, ¿no es cierto?, cambia todo eso, ¿no? Introduce en la universidad estudios de economía, estudios de antropología social para ver la parte humana,
introduce física, química, ciencias duras, ¿no? Biología, ¿no? Entonces, las ciencias experimentales, filosofía para pensar mejor. Entonces, es un hombre que cambia toda la universidad y mejora, ¿no? Valcárcel es mucho más que un indigenista, es un modernizador, ¿no? Entonces, justo en ese entonces, ¿no es cierto? Como han leído ustedes en el libro, estaba el primer gobierno de Augusto Bernardino Leguía, ¿no es cierto? Augusto Bernardino Leguía gobierna su primer gobierno de 1908 a 1912 y su segundo gobierno es de 1919 a 1930, ¿no? En que le hacen un golpe de Estado, ¿no? Entonces, él también es un golpista, ¿no? Entre golpistas, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que, pues, eh, era la época en que Norteamérica necesitaba, ¿no es cierto?, expandirse, ¿no? Había intentado expandirse antes Norteamérica a partir de su expansión que hizo en México, ¿no? Cuando se anexa a Texas, a Nuevo México, California, ¿no? Toda esa parte que se anexa a Estados Unidos, ¿no? Arkansas, todo eso pues era mexicano. Y Norteamérica quiere engullirse toda América, ¿no? Pero justo ahí pues le revienta dentro de Norteamérica su guerra de secesión. Los esclavistas no quieren el nuevo orden democrático y pelean contra la unión de los norteños, ¿no? En 1886 hasta la batalla de Gettysburg en que Washington digo Lincoln, ¿no? Los derrota. Washington fue antes con los ingleses. Entonces, y luego viene la Revolución Mexicana, ¿no? Con Emiliano Zapata y Pancho Villa, que les impide, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los grandes países, las grandes colonias? ¿Qué hacen? Voy a ir a descubrirles, ¿no? Entonces, los ingleses optan por ir a los países colonizados y descubrirles sus culturas, ¿no? ¿No ves que esos países habían tenido culturas madres, pero habían caído en desgracia porque ya después no desarrollaron la revolución burguesa, ¿no? Todos los países grandes, de las grandes culturas madres, cayeron, ¿no? Por ejemplo, China ya era un mandarinato, un caos. La India era las castas habían hecho destrozado el país de la India, ¿no? Egipto era una ocupación musulmana en desastre, dividido, pobre, ¿no? Entonces las grandes civilizaciones del mundo estaban pues en manos ahora de países totalmente en crisis, ¿no? Entonces, ¿cuál es la otra estrategia de las grandes colonias, aparte de la revolución industrial, el Estado-Nación? Es ir y descubrirlas. Es así que Inglaterra prepara todo un descubrimiento del Tutankamón, Amon-Ra, Ramsés, ¿no? Sus tumbas en las pirámides, ¿no? Hace una bulla en el mundo, he descubierto. Los franceses también comienzan a descubrir sitios arqueológicos, ¿no? Van a China, ya hemos descubierto tumbas, y así, ¿no? Cada uno, ¿no? En Mesopotamia, ¿no? También comienzan a desenterrar Champollion, ¿no? Y así cada uno se competía, ¿no? Entonces los norteamericanos dicen, ¿qué descubro? ¿Qué descubro? ¿Con qué cosa descubro? ¿Con qué cosa descubro? ¿No? Entonces ahí se daban en el cerebro. Y como en ese entonces estaba Norteamérica ahí, y dominando, ¿no? Y le mandan a este señor. Adivinen quién es este señor. A ver, ¿quién me puede decir quién es este señor? ¿Quién es? Dos puntitos, ¿quién me lo dice? ¿Quién es? ¿Están ahí o los estoy aburriendo? ¿Quién es? ¿Alguien está ahí o me he desconectado? Albert, yes. ¿Quién es, pues? ¿Quién es? No me diga su nombre, dime quién es, qué ha hecho, por qué es importante. A ver, díganme. El profe, dice mi mamá que este hombre trataba sobre la reforma universitaria.
La reforma lo ha hecho Valcárcel Porque era con la asociación universitaria. Ya. ¿Qué más ha hecho? Algo más ha hecho. Algo más que ser rector de la universidad. ¿Qué ha hecho? Él genera una estrategia. Es un norteamericano, ¿ya? De Pensilvania, ¿ya? De familia alemana, ¿ya? Que se viene al Perú directo de Norteamérica a los 26 años a ser rector de la universidad y se casa con la sobrina de Clorinda Mato de Turner, Esther Mato, ¿ya? Y este hombre va a introducir al Cusco y al Perú al ámbito norteamericano. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? ¿Sí? O sea, impulsa el Cusco hacia un desarrollo moderno con el fin de que Cusco se mejore, pero para que a la vez Cusco sea parte de un eje, ¿no es cierto?, Cusco-Norteamérica. ¿Me dejo entender? ¿Me están entendiendo, por favor? Sí, sí, ¿me entienden o no? Para repetirles. Sí, profe. Ya. Entonces, este hombre va a generar todo un cambio económico, social, político en el Cusco. Va a reestructurar las viejas sociedades aristocráticas que dejó el general Gamarra y todos los generales cusqueños, los gamonales cusqueños antiguos de horca y cuchillo, esos de látigo y de explotación de indígenas, los va a transformar Cusco hacia algo más. ¿Y cuál es la estrategia de esa transformación que tiene Alberto Yeseque? ¿Cuál es la estrategia? ¿Quién me puede decir? En Cusco, ¿cuál sería la estrategia para desarrollarnos? A ver, ¿cuál sería? Adriana, apelando a un lugar común. Termina la frase. Si Dios te da limones. Haces limonada. Perfecto, perfecto. ¿Qué tiene Cusco para hacer qué? ¿Cuáles son los limones que tiene Cusco y qué limonada haría? En un sector ay, ¿cómo se llama? ¿Agricultura? Muy poco, porque el Valle Sagrado produce muy poco, es muy chiquitito. Los demás valles son chiquititos, las tierras acá son pequeñitas, ¿no es cierto? Excepto el Valle Sagrado y quizás el Valle Sur, donde encuentras algunas pampas, el resto es bien terrible. ¿Cuál es la potencia que tiene Cusco? Así como hemos visto en su momento la potencia que tiene América. A ver, ¿cuál es la potencia que tiene América del Sur para hacer cultura? Ya está. Vayamos de nuevo al origen, a ver. ¿Cuál es la potencia que tiene Egipto, Mesopotamia, China e India y Mesoamérica para haber sido culturas madres? ¿A qué se debe? Los ríos. Los ríos, el Nilo, el Éufrates, el Tigris, el Yangtze y el Indostán, el Indo. Y en Centroamérica el lago Texcoco. Y en el Perú, ¿cuál es la potencia? ¿Dónde se ha creado cultura en el Perú? ¿Cuál es el sitio más potente en cultura? En tanto recursos. Rocío, ¿cuál es el sitio próspero del Perú donde se crea la cultura en términos de lo que estamos hablando de recursos potentes? Ya hemos hablado en las culturas madres del mundo, que es el Yangtze, el Ganges, el Éufrates, el Tigris, el Nilo y el lago Texcoco. En América del Sur, ¿cuál es el potente factor?
El lago El- Titicaca. El lago Titicaca. No, Chavín, es centro de la cultura andina, Caral, Moche, Cusco, mentira. Nazca tampoco. de Guanaco. El centro de la cultura andina, así les duela, es Puno y Bolivia. ¿Ya? Eso les duele. Y sacan la saya, que no venga saya en el Cusco. ¿Y de dónde vienen los cusqueños? Pues si no son de Puno. ¿De dónde es Mancocapas, Mamabajoyo, los cuatro hermanos ayer? Todos son joyas. Porque ellos tienen el Titicaca, y el Titicaca tiene el más potente recurso de todos, los camélidos. Y sin camélidos no hay cultura andina, no hay. Por eso la palabra huira jocha. Huira, camélidos, jocha, harto, en lenguaje simbólico. ¿Ya? Entonces, este hombre, ¿no es cierto?, hace de la limonada que tenemos, del limón que tenemos, limonada. ¿Y cuál es nuestro limón? La cultura andina. ¿Me entienden? ¿Y qué hace este hombre? Lo trae a un zorro, a un ambicioso, a un león africano, a un hombre que no solo tiene cultura, sino que tiene ambición y táctica. Un zorro. ¿Por qué le dicen león africano? ¿Y quién es este hombre? ¿De quién estoy hablando? ¿Quién es este zorro que utiliza lo que ha hecho para ser senador en Connecticut y después entra en una trafa fuerte en la crisis del 29 y termina pobre y tiene que venir el 50 todo viejito a inaugurar su carretera? ¿De quién estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? Hiram Bing. Adivinen esta foto de quién es. La foto física. Adivinen de quién es esta foto. Es una foto física del archivo de Hiram Bingham, de sus objetos personales, que por casualidad lo tengo y quiero devolverlo a la familia, ya cuando estudiaba, ¿sí? ¿Ya? Y también quería mostrarles otra foto. ¿Quieren ver una foto que les muestre? ¿Sí? ¿Una foto exclusiva? ¿Quieren ver? Listo, profe. A modo de descansar. Listo, Ya. profe. El que me adivina quién es, por una chapita y cinco sobres de Inca Cola, les voy a... ¿Quién es? Foto inédita. ¿Quién Podría. es? No. ¿Quién es? Tibio, 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 tibio. Yo tenía 6 años. 11 de la mañana. 24 de junio de 1969. Se ve borroso, Pista profe, pero creo que es Velasco. Velasco. ¿A quién quieres que está mirando Velasco? A mi padre. ¿Cómo? A mi padre que está tomando la foto. Yo se tropieza y miren, miren, miren la mano de Velasco. Y justo segundos después me da la mano para que no me caiga y el otro policía la agarra a mi papá. Juan Velasco Álvaro. ¿Ya? Esta foto tiene también el mismo significado, ¿ya? Porque esta es una foto de archivo que lo voy a devolver. Estoy haciendo el trámite para devolverlo, pero nadie me responde porque ha muerto Margarita Yeseke, su hija, la historiadora del libro que ustedes están leyendo, amiga mía, mi profesora. Ya. Este hombre va a ser una persona que va a lograr lo que se llama una verdadera industria cultural. ¿Cuál es el plan del turismo? Miren, fíjense, y yo quisiera que esto ustedes lo internalicen bien. El plan del turismo que tenía este hombre, y nos hemos olvidado, es el siguiente. Apunten bien, por favor. Apunten bien. Estoy grabando esto, les voy a dar, pero apunten bien. Yo atraigo turistas, ¿no es cierto? Desarrollo la empresa privada del turismo. Un Estado fuerte cobra impuestos importantes. También el Estado participa en el turismo. Colecto fondos del turismo. Con eso potencio la agricultura y la ganadería, la actividad agropecuaria.
Esa actividad agropecuaria más mi impulso va a fomentar una industria en el Cusco. Esa industria en el Cusco va a dejar capitales cusqueños. Se va a formar en el Cusco una burguesía regional, ilustrada, liberal, socialdemócrata, ¿ya? Con sentido de pertenencia. No va a dejar que otros capitales invadan. Va a haber competencia, por supuesto, mercado libre, pero tampoco abuso de otros, ¿no? Desarrollo la agricultura. Desarrollo las actividades diversificadas, industria, transformativas, valor agregado. Desarrollo la finanza. Hago una caja con la municipalidad y con el Estado regional, y a partir de eso genero un desarrollo sustentable. ¿Me han entendido el plan? ¿Me entendieron el plan? Sí, profe. O sea, lo que está ocurriendo ahora con el turismo es totalmente distinto, o sea, se nos ha escapado el turismo. ¿Qué ha pasado? Ni siquiera los recursos del boleto turístico, ¿no?, que debían quedarse para salud y educación, ni siquiera eso, si no se ve en burocracia, y se va a Lima. 60% de lo que produce Machu Picchu se va a Lima. Y el resto de lo que genera el turismo y para el Ministerio de Cultura de Machu Picchu se va a hacer obras en otro sitio, ¿no? O sea, no solo es Richard Swing el que hace mal uso de estos fondos, no, siempre se ha hecho mal uso de estos fondos. Richard Swing es solo lo que aparece ahora, ¿no? Siempre se ha utilizado mal todo el recurso del turismo. El Ministerio de Cultura vive por Machu Picchu. Toda esa plata que estamos viendo ahora de Richard Swing, todos esos millones que se van, ¿cuántos Richard Swing habrán? Porque Richard Swing es uno de los que hemos descubierto. ¿Cuántos Richard Swings habrán en el Perú? ¿No es cierto? Entonces, fíjense cómo el modelo de desarrollo del turismo que pudo hacer de Cusco una potencia, porque perdimos nosotros la ruta de la plata, perdimos la competitividad ante Arequipa, el siglo XVIII. Arequipa es potente porque tiene mar y tiene campiñas, ¿no? Y tiene una gente muy trabajadora, ¿no? Y que son nuestros, la mayoría de los mejores que trabajan en Arequipa son cusqueños y puneños, ¿no? Entonces, como hemos perdido eso, había la posibilidad de convertir el turismo en un pivote para un desarrollo diversificado y sostenible de una economía sana, sustentable. Ese era el plan de Alberto Yesek. Luego el PER 39 en los años 70 hizo eso. Pero fíjate, el turismo se cogió de unas mafias extranjeras, el poder político de Lima arrasó. Después de la reforma de Velasco ya no había quien nos defienda, porque Velasco, claro, eran unos gamonales malos, por supuesto que sí, maltrataban a los campesinos, a la gente que llamaban indígena, por supuesto que sí, pero no los ha debido sacar, los ha debido transformar, ha debido hacer un proceso de recambio. Y cuando se fueron todos los gamonales a Lima o perdieron sus tierras y se empobrecieron, nadie los reemplazó. ¿Me entiendes? Entonces, por eso les estoy recordando esta etapa. ¿Está bien que les recuerde esta etapa o les parece inútil y sin sentido? A ver, díganme ustedes, cosa que paso directo a las cifras del Cusco. Dígame. ¿Está bien que hagamos esta parte del Cusco? ¿Sí? ¿Sigo? Dígame. ¿Están? Sí, profe, está muy bien, de hecho. ¿Ya? Perfecto. Entonces, un poquito para ponerles en autos de cómo hemos perdido la brújula. Con el turismo sí se pueden hacer cosas. Sí se pueden. Pero no para que se quede en turismo o unos cuantos especulen, sino para que el turismo se reconvierta en algo más. Y de ahí saltemos, todavía nos falta un salto, el salto a la tecnología, el salto a producir tecnología. Fíjense cuánto nos hemos quedado. ¿Y por qué? Por falta de una clase, un grupo líder de burguesía ilustrada regional. Lo hemos perdido. Y si alguna vez tuvimos, se fueron, ¿no es cierto? Ya. Estrada Pérez, muy bien, yo lo reconozco al doctor Estrada, linda persona que tú, pero ¿logró hacer alguna transformación en el Cusco? ¿Logró hacer algún impulso económico, más de las pachas, el Pachacútec y las bonitas calles, que es importante? No, no ha habido realmente una revolución en el Cusco, ¿no? Adivinen qué es esto.
¿Por qué les dije que a este hombre lo llamaban león africano? ¿Por qué les dije que es un zorro? En los términos de la palabra zorro como astuto. ¿Por qué? ¿Por qué le dicen león africano? ¿Alguien me puede decir qué es un león africano? Gianella, ¿qué es un león africano? Gianella, ¿estás? Gianella, ¿estás? Ah, no, por devorador no. Ya, ¿por qué le dicen león africano a Jaina Mingan? Ya, también por devorador, es cierto. A ver, dime. Ingrid Antonieta, ¿por qué le dicen león africano a Jaira Mingan? ¿Por qué le decían león africano? Ingrid, ¿estás Ingrid? Profe, y Ya, profe, ¿por qué le decían? ¿Cómo es el león africano? es ¿Quién un caza? mamífero. ¿Quién caza? Profe, ¿Quién provee la comida? los, Las leonas. las Leona. leonas. Las leonas son las que cazan. Él está cuidando el terreno. Claro, porque mientras cazan las leonas, otros leones están buscando el espacio. Y estos leones mueren por defender el espacio. Mientras las leonas están acorralando a la caza, otros leones están esperando que se descuiden, lo matan a los leones maduros y se apoderan del espacio. Entonces los leones tienen que proteger mientras las leonas cazan a los cachorros y al espacio, ¿me entiendes? Entonces Jaira Mingan era león africano porque se casó con una rica señora de Tiffany, la familia Tiffany de Estados Unidos, y todo su dinero venía de ahí. Y además era político, era un hombre que utilizaba la cultura para hacer empresa, no era propiamente un descubridor, un científico, ¿no? Lo han presentado como un gran científico, pero en realidad es un empresario político o es un depredador, un león africano, ¿no? Y no sé qué cosas hace, qué negociados hace en la crisis del 29, del 29, claro, más tarde, y entra en quiebra, su mujer lo deja y tiene que venir al 50 a inaugurar, ¿no? Entonces, este es Kairambinga, ¿no? ¿Por qué pongo este mapa? Díganme ustedes. ¿Por qué pongo este mapa? ¿Y por qué yo he dicho siempre que en la realidad nacional tenemos que tener mucho cuidado con el uso de la cultura, el indigenismo y la historia? ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué decimos que en el poder del Perú también la cultura es un negociado? ¿Por qué? ¿Por qué el Ministerio de Cultura se empeña en Capañán, en restaurar iglesias, sitios viejos y no en ciencia ni en educación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? Enormes y millones de presupuestos en iglesias, está bien, debe hacerlo, pero solo en eso. Y ni siquiera estudios que tú los puedes alcanzar. A ver, dime, ¿por qué? ¿Y este mapa qué te quiere decir? ¿Alguien me puede decir? Ya está en el mapa. Ven aquí, ¿qué ven aquí en el centro del mapa? ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Alguien Machu. puede leer? ¿Y de cuándo creen que es este mapa? mm, 1854. ¿Y cuándo supuestamente descubre Jaira Minga Machu Picchu? 24 de julio de 1911. ¿Me entienden? ¿Me están entendiendo el mensaje, por favor? ¿Están ahí? Sí, profe. ¿Qué quiere decir esto?
Este mapa es de 1854. Y Hiram Bingham escribe un libro y dice Machu Picchu, origen y fin de la cultura andina. ¿Qué está pasando aquí con la cultura y con la historia? Supongo que al ser un descubrimiento, entonces como que se está, según el mapa, o sea, no hay registro, no hay importancia al respecto. ¿Puede ser eso? O sea, a ver, explícame mejor. Si ya está descubierto y yo paso de descubridor, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi propósito? Dar a conocer, algo así, obviamente. O sea, porque se supone que antes no había mucho conocimiento al No, respecto y es por eso. este mapa ya se conoce. Este mapa está 60 años antes que vengan y hay este mapa. Se está, No, 60 profe, años. se está pero atribuyendo méritos que no corresponden. Ya, pero ¿para qué? El Richard Swing, ¿por qué está ahí? Hace publicidad, profe. Ya, pero ¿por qué está ahí el Richard Swing? Para darse a ¿Qué conocer. papel, qué papel tiene Richard Swing? Es el testaferro de dineros que se desvían por ahí para que él pague a otros que lo soportan políticamente al gobierno. No sé si me dejo entender. ¿Me dejo entender? O sea, es la cara visible que dice yo te he descubierto, yo estoy con el presidente, yo soy el representante del presidente. O sea, ¿qué quiere hacer Heinlein? Quiere decir, yo soy el descubridor y el autor original de la historia de estos pueblos. ¿Me dejo entender? Ah, ya, sí, profe. Entonces, el uso de la cultura tiene un potente efecto político de poder. ¿Me dejo entender? Este libro lo descubrimos, les voy a regalar el libro, tengo todo el libro completito. ¿Quieren tenerlo? Yo lo hice con la viuda del doctor Franklin Peace. ¿Quieren tener el libro? ¿Quisieran tenerlo? Ah, ya, profe, sí, muchas sí, sí, gracias. Con profe. todo, ¿ya? O Gracias. sea, o sea, aquí te demuestra cómo la industria cultural, que así debería llamarse, no como lo que ahora lo llaman, de la historia cusqueña, podría haberse empleado de un modo para desarrollar valga la redundancia, un desarrollo sostenible en el Cusco. Pero como esto nos demuestra de que desde el principio ya habían mafias, ya habían intereses. No sé si me dejo entender. Este mapa corresponde a Augusto Burns y Göring, ¿no es cierto?, 60 años antes de Machu Picchu, que son dos alemanes que ya habían descubierto y hacían ahí feria. Adivinen ustedes quiénes eran los que hacían feria y lucraban guaqueando. Adivinen. ¿Quiénes hacían feria guaqueando y lucrando? Adivinen quiénes estaban metidos en eso. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Aquí están dos nombres. En estos son los documentos de esa empresa. Andrés Avelino Cáceres y Ricardo Palma. ¿Qué les parece? ¿No dicen nada? ¿Quién es Andrés Avelino Cáceres? Fue presidente. El brujo de los Andes. Y Ricardo Palma. El bibliotecario. Uh-huh. También un En, tradicionalista. entonces, estos hombres, ¿cómo se ganaban el dinero? Guaqueando. Hacían guaqueos. Esperen un ratito. Hoy, esta mañana tengo problemas. Un ratito, espérenme.
Entonces tenemos que al mismo tiempo que teníamos la cultura andina como un foco y como un recurso, también ya había saqueo desde el poder político. No sé si me estoy dejando entender por qué Cusco está como está. ¿Me dejo entender? O sea, teníamos una posibilidad enorme en la cultura andina, ¿no es cierto?, para manejarlo racionalmente, pero eran estos intereses de gente que incluso, fíjate, ¿quién creyera? Gente que lo hemos tenido como héroes. Aquí están estos documentos, yo no lo estoy inventando, aquí están documentos, estos son documentos de la época, donde autorizan saqueo, huaqueo, se llamaba Huaca del Sol, Huaca del Inca, perdón. ¿Qué significa Huaca del Inca? Que era una empresa que tenía autorización para huaquear, o sea, desenterrar restos arqueológicos y venderlos en el extranjero. ¿Qué les parece? O sea, tenían autorización de la misma presidencia de la República para huaquear momias, restos arqueológicos, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Quién? Andrés Avelino Cáceres y Ricardo Palma, ¿no? Aquí están los detalles de esos mapas. 60 años antes que Bingham ya estaba descubierto Machu Picchu. Y fíjate cómo venden humo, cómo venden, cómo fabrican la historia. Entonces hay que tener mucho cuidado con los indigenistas, con los fabricantes de historia, ¿ya? Aquí está todo, los detalles del mapa. Les voy a regalar el libro. Terminado las clases, lo voy a subir al WhatsApp, ¿ya? El librito completo, para que ustedes lo vean. Lo hemos hecho una investigación con los documentos del Pivo di Yale. Pivo di Yale es la biblioteca de la Universidad de Yale, donde pertenecía, la que le financió a Bingham con la National Geographic, la Nat Geo, ¿no? Y estaban ocultando estos documentos hasta que estos dos, Paulo Guerre, un científico, lo descubrió y ¡plum! Rompió el mito Bingham, ¿no? Y ahí está pues, el libro de Bingham, ¿no? Como Bingham escribe y dice que yo lo he descubierto, que no había descubierto nadie, y ahora sabemos que nunca Machu Picchu estuvo perdido, ¿no? ¿Qué ciudad perdida? Siempre era parte eran cocales, los españoles ahí frecuentaban, luego la familia Zabaleta, Abril, la familia y así, ¿no? Muchas familias estuvieron ahí, ¿no? ¿Qué otra familia? Ochoa también, ¿no? Estuvieron ahí, Machu Picchu. Y este es mi tatarabuelo, otro aventurero francés que se viene y hace cosas en Choquequirao, ¿no? Y su nieto, mi abuelo, descubridor del Paititi, ¿no? Y fue una vez a Chumbivilcas y conoció a mi abuela y ahí no sé qué cosa hizo y ahí vino mi papá. Entonces, también es otro que descubría Machu Picchu, ¿no? Y descubrió Choquequirao, era un cartógrafo, ¿no? Emilio Colpáez, mi tatarabuelo. Entonces, fíjense, esta foto de dónde es, a ver, ¿quién adivina? Esta, de la casita, no, de esto. ¿Quién adivina dónde es esta foto? A ver. En Chinchero, profe. Frío. Al sur. ¿Dónde hay una fábrica de tejidos? La primera fábrica que he mencionado. Lucre. Fíjense ustedes cómo los empresarios de antaño, y todavía hasta ahora la fábrica de Lucre sigue, y si quieren también les puedo regalar un artículo sobre la fábrica de tejidos Lucre, que hemos escrito en la revista Tincuy. Eran gente que tenía múltiples dimensiones. O sea, a la vez eran empresarios que hacían empresa privada y a la vez eran hombres que protegían a la comunidad campesina dándoles trabajo, haciendo lo que se llaman las mancomunidades empresariales. A la vez hacían tejidos, colchas, ¿no es cierto? Y a la vez también tenían sus fábricas de electricidad, o sea, sus cazafuerzas.
Estos son, aquí está el Pelton, el generador, y aquí están las caídas de agua, y aquí hay una laguna en Huacarpay, y de ahí cae el agua, ¿no? Y no sé si ustedes más allá van, y ahorita hay empresarios campesinos que con esta agua han hecho truchales. No sé si ustedes han ido alguna vez a comer una truchita, pescan una truchita y se lo comen. ¿Han ido por lucre? Entonces, están promoviendo empresa. O sea, hay posibilidades. No todo es malo, no todo es robo del Estado o empresarios leoninos que te devoran todo, ¿no? Hay una posibilidad de una empresa que puede desarrollarse, ¿no? Y este es el caso de Lucre. ¿Cómo desde ese entonces hasta ahora tiene todavía una función, ¿no? Claro que Electrosur ahora con lo de Machu Picchu a todos sitios reparte electricidad, pero fíjense cómo estos sitios pueden ser como ejemplos de emprendimiento regional, ¿no? ¿Y qué cosa es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién me puede decir? Ustedes no han visto eso, yo todavía he visto cómo subía cada semana por el zigzag de Picchu. Cuando estaba en transición, detrás de mi colegio pasaba el tren. Todos los días a las 9 salíamos a un montecito a ver el tren. ¿Cómo se llama este tren? Es el que está en el Parque Urpicha, algo de Yanamacho, creo era. Machu. Machu significa viejo. Ñaupa significa muy viejo. ¿Ya? Y los limeños dicen el tren macho. No es macho, es machu. Macho es palabra castellano que es el varón del hombre, ¿no es cierto? ¿No? Dicen, ¿no? El tren macho. ¿Y por qué es macho? Porque va a la selva. No es machu, ¿no es cierto? Chaja, machu, chaja. O sea, ronco, macho, ¿no? ¿Ya? Entonces, el ferrocarril cambia la vida totalmente, ¿no? Es un transporte masivo que yo creo que ustedes tienen que rescatarlo. Discúlpeme, pero qué tal raza y qué tal lisura que una sola familia extranjera se haya apropiado de la ruta Ollantaytambo-Quillabamba. Y todos nosotros para ir a Quillabamba tenemos que subir toda esa cuestaza del Abra-Málaga, gastar energía y dinero en el pasaje y recién de ahí bajar por Alfamayo hasta Santa María, Quillabamba. ¿Por qué? ¿Por qué permitimos que esa nuestra ruta natural del tren se haya apropiado dos familias, los Belmonts, y hagan lo que les da la gana en la ruta Ollantaytambo-Machu Picchu, ¿no? Ahí debemos pensar en eso, cómo el tren cambió, cómo debemos cambiar todas nuestras perspectivas. Eso a mí, solamente recordar cómo se han apropiado de esa ruta, es increíble. Y yo puedo ser testigo de cómo, cuando un candidato por Quillabamba iba a ganar, fueron a ofrecerle dinero para que no recupere esa zona, dinero así en efectivo, en maletas. Y yo soy testigo de cómo esa persona rechazó y después le cerraron las puertas y casi muere de pobreza, ¿no? Así está el Perú, el Cusco sobre todo. La fábrica de tejidos Lucre, que ahorita todavía sigue funcionando como una bonita, un bonito museo, y yo les recomiendo que en cuanto puedan, vayan, dense un saltito a esa fábrica, y ya estos meses se va a inaugurar un museo. Hacemos museos de arte, de prehispánico, de colonia, de cuadros. ¿Por qué no podemos hacer en arte un museo de industrias modernas? ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos estancado en el pasadismo? ¿Por qué no vamos hacia adelante? ¿Por qué Cusco solo vive de sus pasados, de sus cuadros, de sus incas? Muy bien, los quiero mucho, pero ahí nomás es Cusco, eso nomás es Cusco. Clorinda Mato de Turner, ¿no es cierto? Que tenía todo, también era una gran empresaria, una mujer destacada, ¿no? La fábrica Maranganí de Chectuyo, que todavía funciona. Es otra cosa, mira, que nos dice cómo el Cusco tiene algunas posibilidades. O sea, no todo está perdido. Pero ¿qué nos falta? A ver, dígame, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? El aeropuerto del Cusco.
cuando estaba todavía donde está el seguro, ahí era el aeropuerto, ¿no es cierto? Donde está el seguro social, ¿ya? Donde está el cancacho, donde hacen cancacho, ahí era donde comprabas boleto. Donde está las rejas del seguro de la puerta, era ahí la baranda desde donde veías el avión. O sea, ven el avión, al frente está el seguro, ¿ya? Es toda esa pampa donde está el, el complejo deportivo, el coliseo cerrado, todo eso era el aeropuerto. El avión aterrizaba justo donde está la diagonal a Angamos, ahí abajo, ahí aterrizaba el avión, ahí ponía sus patitas y carrilaba hasta donde está Cooperación Popular, esa avenida donde está el Mindis y todo ello, ¿no? Entonces, díganme ustedes, ¿qué es lo que falló en el Cusco? ¿Por qué hemos perdido la industria? ¿Y por qué todo el turismo se ha ido a manos de unos pocos y cuando se ha caído el turismo en esta pandemia, todo se ha derrumbado en el Cusco? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Quién me puede decir? Mientras tanto, les cuento una anécdota. Este es el último avión que vi. ¿Quiénes han ido al señor de Huanca? Hoy día es el señor de Huanca. ¿Alguien de ustedes ha ido caminando al señor de Huanca? Sí, profe. Ya, cuando empieces a caminar por San Jerónimo antes de subir a Guajoto, por San Jerónimo, por Patapata, ¿no es cierto? Hay un camino, ¿no es cierto? Cruzas un riecito, bajas hacia abajo y subes luego, y hay un sitio de descanso. ¿Has visto una cruz grande ahí de riel? ¿Sí? ¿Viste? Sí, profe. ¿Por qué crees que es esa cruz? Creo que antes era una huaca. No, ahí se cayó este avión. ¿Les, Mm, les cuento? Cuéntenos, profe. Sí, profe, sí, profe. Ah, antes viajar en avión era solo de pitucos. El pasaje no bajaba de $500. O sea, un pasaje era casi 2.000 soles. ¿Me entienden? Y entonces, ¿quiénes nomás viajaban en avión? Los pitucos. Y en este avión se cayeron todos los pitucos de Cusco. Y por eso es que también de repente ahí ya no cambiamos de gente. Justo ese día jugaba el Cinciano, no sé con qué equipo, en el Estadio Garcilaso. Y justo yo vi a mi papá que tenían una pequeña discusión con mi mamá, porque a esa hora mi papá quiere escuchar el partido y mi mamá su novela. Salieron al patio, yo estaba en el patio y vi una cosa enorme, nunca había visto en mi vida eso. Porque yo veía en Cusco que los aviones ya volaban, iban por otro sitio, casi no pasaban por encima de la ciudad los aviones. Y esa vez, por primera vez en mi vida, vi un tremendo avión. Yo vivía en Matará, pasar por la casa. ¿Sí? Pasó el avión y después me enteré que ese avión había dado una vuelta por San Jerónimo, quería tocar la pista y donde está esa cruz que tú has visto en el camino a Huanca, ahí se estrelló. Y murieron toda la élite de Cusco. ¿Ya? Eran aviones Electra. ¿Cuál era su defecto? Que aquí en las alas tenía un sistema de cableado eléctrico. Y cuando las alas se movían mucho, hacía chispa, pero también en la ala estaba el combustible. Entonces era uno de los errores de los aviones Electra y todos estos cayeron. Uno cayó en la selva, otro cayó en Cusco y así cayeron un montón de estos aviones, ¿no? Entonces, hasta ahora no hemos podido construir un buen aeropuerto, hasta ahora no hemos podido hacer una buena obra de desarrollo, ¿no? Y la pregunta era, ¿por qué no se ha hecho eso? Entonces, la pregunta con la cual esta mañana quiero desarrollar esta clase importantísima del desarrollo regionales, ¿por qué en el Cusco entonces no ha habido un desarrollo? Y te presento acá para contestar la pregunta un caso. ¿Qué es este edificio? La Caja Municipal Cusco, de Avenida Perfecto, de la Cultura de Prado. perfecto. ¿Y por qué crees que lo he puesto acá? ¿Por qué creen que les he puesto este edificio acá?
Bueno, apoya a los empresarios pequeños y en cuanto a avance arquitectónico, me imagino. Lo primero, se ha convertido en una de las cajas más potentes del Perú. Le está pisando los talones al Banco de Crédito y en este momento tiene la presidencia de la Asociación de Cajas Municipales del Perú. ¿Qué te parece? Y sin embargo, no, en este tema de reactiva no recibieron nada, ¿o sí? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta? Y los marginan, los quieren desaparecer, les meten leyes para que no prosperen, para que los bancos sigan teniendo prioridad de crédito, les persiguen. Sin embargo, ¿quiénes son los beneficiarios? Pequeños empresarios, informales, gente pobre que ha revertido totalmente su economía. ¿Qué les parece? Porque los pobres son los mejores pagadores. ¿Sabían eso, no? ¿Qué nos quiere decir eso, señores, señoras y señores alumnos? ¿Qué quiere decir todo eso, aunado a la pregunta que les acabo de hacer? ¿Qué les dice todo esto? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la solución? Y esto tienen que abundar en vuestro trabajo de 5.000 palabras. El ejemplo de un desarrollo regional. Les he presentado en este PPT el ejemplo de cómo nos desarrollamos, ¿no? Y una propuesta de un desarrollo concreto ahora. Les he presentado dos grandes proyectos de desarrollo del Cusco a partir de su cultura. El proyecto Bingan, el proyecto Yeseque, ¿no es cierto? Y saludos a tu mamá que ha acertado con la pregunta. Y el proyecto PER 39. ¿Qué es el PER 39? Después de la reforma agraria, ¿no es cierto? Cuando se fueron los mejores empresarios, que también eran unos malos, ¿no? A Lima y entraron en quiebra, y muchos de ellos se empobrecieron, se fueron con sus capitales a Lima, vendieron lo que les quedaba de la hacienda, otros ya habían vendido antes que les afecten, se fueron a Lima, el Cusco se quedó sin empresarios. Los campesinos volvieron a la tierra, dejaron de tener verdugos, pero tampoco desarrollaron una nueva economía. La economía del Perú